Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, a esto que llamamos charlas futboleras. Hoy, bueno, tenemos un lindo lujo para charlar y recorrer un poco su trayectoria, hablar de fútbol en general. Siempre es un gusto escucharlo. El señor Lucas Castromán. ¿Cómo te va, Lucas? Muchas gracias por el espacio. Oh, un placer, gracias por la invitación y bueno, vamos a ver que salga algo muy lindo. Así que Sie- gracias por invitarme. Siempre es lindo charlar de fútbol. Bueno, esta parte le llamamos charlas futboleras, fútbol en esencia, anécdotas y demás. Bueno, tenés una trayectoria más que interesante, pero ¿cómo te encontramos hoy en día? Mirá, hoy estoy haciendo directamente todo lo que es fútbol formativo. Tengo una escuela de fútbol formativo acá en Luján, en mi ciudad, desde hace 12 años, así que venimos trabajando con chicos desde 4 años hasta los 13, 14, pero en realidad, bueno, ahora tenemos un grupo que no se quiso ir el año pasado, así que tuvimos que sumar, gracias a Dios, un poquito más. Y estamos hasta los 16, 17 años en otro lugar también por una cuestión de espacios, pero bueno, nada, formando personas, ¿no? Que es lo más importante, lo más interesante que tiene mi escuela, que si bien es futbolística, le enseñamos todo lo que tiene que ver con el tema del fútbol, también y quizás lo más importante es ir acompañando a esos niños que ingresan con 2, 3, 4 años y terminan siendo hombres, ¿no? Con 16, 17, 18, como es el caso de un profe que tenemos hoy. Uno de los profes fue alumno nuestro, así que hoy está cumpliendo también ese rol de profe. Y nada, es algo espectacular porque vos lo ves desenvolverse con la soltura que lo hace, con la confianza y todo lo que aprendió en nuestra escuela también hizo que a él le vaya muy bien y lo haga de una manera excelente, ¿no? Casi prácticamente sin tener que corregirle nada. Entonces, creo que bueno, lo preparamos un poco para la vida, ¿no? Esto es lo que tratamos de hacer con nuestra escuela. Y después, bueno, viviendo un poco de lo que son los alquileres y todo lo que uno pudo proyectar gracias al fútbol, ¿no? Lucas, ahí, bueno, hablabas de la parte formativa, lo importante que es, y hoy en lo que es la primera división, da la sensación como que hasta se perdieron los formadores, ¿no? Como que el resultado se fue comiendo mucho todo esto y los tiempos son muy rápidos y bueno, Ujú. da la sensación que a veces se pierde esto ya en primera. Sí, se pierde mucho. Yo lo escuché mucho a Pablito Aymar, un genio en esto de lo que es el fútbol formativo y todo lo que conlleva la formación de una persona, porque en definitiva somos personas que después podemos desarrollarnos mejor o peor dentro de un ambiente futbolístico, pero lo escuchaba a Pablo y coincido plenamente en todo y es lo que hago, es el trabajo que hacemos desde hace más de 12 años, ¿no? Tratar de que los chicos disfruten, de que jueguen, de que se diviertan, de que tiren caño, de que se equivoquen, de que se frustren, porque de eso también se aprenden y sabemos que en el fútbol hay lamentablemente ¿no? Un índice muy bajo de futbolistas, por ende casi el 4% de la población argentina va a ser futbolista y eso hace a que también la mayoría no llegue. Entonces, Claro. lo que tenemos que hacer es formarlos para el día de mañana estén capacitados para afrontar cualquier tipo de frustración y más la del fútbol, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el tema de la formación para la aceptación de lo que pueda llegar a venir, sea bueno o no, y después buscar el rumbo enseguida y tratar de si no fuiste futbolista, bueno, ver la beta para dónde podés redirigir tus actos, tus virtudes y poder de alguna manera consolidarte como persona. Y eso es para mí lo más importante. Pablito también lo hablas de ese enfoque, desde el enfoque del juego, de la diversión, que hoy lamentablemente los chicos en las escuelas que son más competitivas no lo tienen, ¿no? Porque tienen el grito del padre desde afuera, el del otro que grita quebralo, matalo, rompelo todo, padres que se agreden fuera de la cancha y dentro también, los insultos a los árbitros. Entonces es como que se desfiguró muchísimo en esta celeridad que hay dentro del fútbol y hoy también hay una realidad, ¿no? Los equipos europeos lo que hacen es llevarse cada vez a los chicos más chicos para poder formarlos ellos y terminar, digamos, gastando menos a futuro, ¿no? Hacer una Claro. inversión más a largo plazo, pero con mucha cantidad menos de dinero que les da resultado, como los Garnacho, los Tati Castellano y demás jugadores que se han desarrollado prácticamente en Europa y que se fueron
muy, muy jóvenes de aquí de Argentina. Bueno, Lucas, vos debutaste muy joven también, con 18 años, y bueno, te toca tener un entrenador que también fomenta mucho esto, ¿no? El jugador como figura general, no solo como futbolista, como Marcelo Bielsa. Eso también habrá sido una fortuna para vos, me imagino, con esa edad, que te toque una figura como él. Terrible, terrible fortuna, porque lo escuchaba el otro día en la conferencia de prensa y Marcelo sigue bajando líneas, sigue bajando ideas, sigue teniendo en claro de cómo es el fútbol, de qué manera hay que gestionarlo dentro de un vestuario, ¿no? Él decía un poco esto de que él a los jugadores no los expone dentro de la cancha, ni mucho menos cuando hay cámaras, sino que eso de poder reeducarlos o de poder decirle las cosas se haga dentro de un ambiente cuidado como lo es un vestuario. Y él decía, ¿no?, que odia también esto de los jugadores que no le gusta, los jugadores cuando los sacan o pateen una botella o hagan gestos o denoten que el entrenador se está equivocando. Y él decía eso, que yo también me equivoco, claro, porque soy una persona, soy un entrenador que se equivoca y la mayoría de las veces me equivoco. Y creo que esas cosas son las que a mí también me enseñaron a transitar este camino del fútbol, ¿no? Tratar de ver los errores, de los defectos, las virtudes, de poder hablar, de poder consensuar. Y bueno, que no está tan metido dentro del ambiente del fútbol esto, ¿no? El de confrontar, pero confrontar cara a cara, decirse las verdades y dentro de un vestuario. Quizás hoy se detonan los problemas más en redes sociales o por ahí ante un periodista u otro o ante la prensa, que en realidad no lleva más que a terminar de detonar no solamente a la institución, sino al profesionalismo de cada persona que esté dentro de ese inconveniente, de ese conflicto, ¿no? Entonces, creo que Marcelo me enseñó no solamente muchas cosas dentro del fútbol, técnicas tácticas, obviamente, sino que esto de ser una persona íntegra. Y lo valoro muchísimo porque era el camino que me venían enseñando mis viejos, el camino que me enseñó el club Vélez Sarsfield, una institución increíble donde uno hace su propio camino, pero con muchos pilares, ¿no? Una institución que te enseña no solamente, como te digo, a ser un gran futbolista profesional, sino una gran persona, y eso también se lo debemos al club. Y en mi primer paso a Marcelo Bielsa, porque no terminé de hacer o sea, llegué hasta quinta división y ahí ya me tomó Marcelo y ya estaba en primera, y Marcelo siguió formándome y terminó de darme ese golpe que me faltaba para ser un jugador profesional con mayúscula, digamos, ¿no? Hay un factor común de los jugadores que pasaron por Marcelo, que todos dicen, ya en términos futbolísticos, de que se hicieron mejores jugadores con Marcelo. Incluso escuché a alguno de la Cámara del 2002 que se arrepentía de no haberlo tenido antes, porque él sentía que podría haber mejorado todavía aún más el paso con estos conceptos tácticos y todo, la intensidad y todo lo que plantea Marcelo Bielsa. Y vos, yo te digo mi parecer, y lo que me sucedió en realidad es que después de Marcelo tuve todos los otros técnicos, porque fue el primero Marcelo, y después es como que ya sabía todo. O sea, no necesité de otro director técnico que me pueda corregir algo, porque Marcelo me había corregido prácticamente todo en esos 6 meses que lo tuve. Y después, bueno, pasó por selección también, ¿no? Así que tuve esa suerte de que me siga corrigiendo. Pero realmente en 6 meses Marcelo me había convertido de un jugador amateur a un profesional con casi 10 años en primera división, y eso hizo que rápidamente también luego me fuera para Europa y pueda entrar y jugar rápidamente allá también y no sufrir ese cambio. Entonces, yo creo que, como dije siempre, ¿no?, todos los que lo tuvieron a Marcelo o cada futbolista que tuvo Marcelo, yo creo que el 90-98% te va a decir que fue el mejor técnico que tuvo en su vida y en su carrera. Así que yo lo tuve primero y te vuelvo a repetir, buscaba en cada técnico que tenía algo más y algo más y algo más, y nunca llegó a ese algo más. Ningún otro técnico me pudo dar todo lo que me dio Marcelo Bielsa en esos 6 meses. Lucas, y bueno, aparte un personaje lindo, ¿no? Un loco, como le dicen, un loco lindo. Sí, un loco hermoso porque era una persona con sus cosas, con sus costumbres, con sus formas, y la verdad esto de no tutearte, de tratar a todos de usted, y te hacía tenerle un respeto mucho más allá de lo que por ahí hoy estamos dando de la parte del director técnico. Uno trata de acercarse mucho más a las cuestiones más personales del futbolista, ¿no? Tratando de ayudar en toda índole, teniendo en cuenta esto también que dijo De Paul sobre Scaloni, ¿no? Quizás lo mejor que hizo Scaloni y el grupo
que conlleva hoy y que lleva adelante la selección nacional, Pablito Aimar, el Ratón Ayala, Samuel, todos exfutbolistas con mucha sapiencia y con mucha integridad y con eso de encontrarle la vuelta a cada jugador, ¿no? De ver, bueno, a este le gusta más lo técnico-táctico, bueno, vamos por lo técnico-táctico, a este le gusta más hablar de la vida privada, bueno, vamos a ver cómo está, cómo se siente, qué le está pasando, bueno, este es más introvertido, este es más extrovertido. Y creo que Marcelo le sirvió en ese momento porque el futbolista en ese momento era de otra manera, estábamos hechos de otra estirpe, como se dice, ¿no? Es lo mismo que comparar hoy a mi hijo, a mi edad, yo no me podría comparar nunca porque eran otras crianzas, nos criamos de otra manera totalmente distinta, ni mejores ni peores, simplemente distintas, y eso hacía que ese Marcelo Bielsa en esa época sea un adelantado, ¿no? Por esto del loco. Entonces te agarraba en una caminata y te hablaba 15, 20 minutos, era un monólogo, y cuando te dejaba se iba y no te dejaba sin respuesta. O sea, vos no podías responderle y el tipo hacía eso para no generar un conflicto. Entonces te dejaba pensando y vos decías, wow, hasta en eso era tan inteligente, ¿no? Te dejaba carburando, pero no te dejaba contestarle en caliente. Entonces vos procesabas toda esa información y cuando te enfriabas quizás lo llamabas y decías, Marcelo, podemos charlar de lo que pasó, y él te decía, sí, dale, claro. Y bueno, ya con un perfil mucho más bajo, con esa calentura que él te dejaba en el momento, regulando y pensando, la intensidad era otra y la charla era mucho más amena y podías resolver mucho mejor el conflicto. Entonces, un tipo muy inteligente para hace 20 años atrás, 25 años atrás. Y creo que por eso el loco, ¿no? Hoy la mayoría de los entrenamientos se basan en lo que él hacía hace 20, 25 años atrás. Y es algo increíble, es algo que lo hacía solo él en ese momento y por eso lo tildaban de loco. Hace poco te escuchaba contar de que te llamó, ¿no? Después de 20 años te tuvo presente ahí en el Leeds. Sí, vos sabés que una anécdota muy, muy linda, muy loca y me enorgullece mucho porque no recuerdo ahora el futbolista, el jugador que él tenía en ese momento, que había puesto de inferiores, no recuerdo bien el nombre. Y bueno, entonces recibo una llamada en casa, estábamos en la pileta con mi señora, con la señora del Torpedo Arias y el Torpedo, relajándonos acá y bueno, nada. Yo no suelo atender el teléfono, lo atiende mi señora y me hace seña como que era Marcelo, ¿viste? Y yo decía, Marcelo, ¿qué Marcelo? Bueno, me dice, Marcelo Bielsa. Y yo digo, dale, es una joda, ¿cómo me va a llamar Marcelo? Nada, no tenía mi número, nada. Bueno, conclusión, Marcelo Bielsa. Y tuvimos una charla, creo que de las más largas que he tenido con Marcelo y una charla hermosa en la cual me contaba esta anécdota que estaban viendo que algo no le cuadraba y no se daba cuenta qué era. Estaba por hacer la charla técnica con el Leeds, que jugaba. Estaban preparando la charla con su asistente y en un momento el asistente le muestra un nombre que tenía él anotado en la pizarra de los titulares del equipo y le dice, pero Marcelo, ¿quién es Castromán? Y ahí Marcelo se da cuenta de que me había puesto en lugar de este futbolista y claro, la anécdota está en que me puso porque tenía características muy similares a las mías y se le vino ese déjà vu a Marcelo y claro, cuando estaban cerrando el tema de la charla técnica, quedaba este nombre de Castromán dando vuelta ahí. Entonces Marcelo cuando me lo cuenta le digo, Marcelo, le agradezco que me ponga y me tenga en cuenta para el primer equipo del Leeds, pero no le puedo hacer ni medio ida y vuelta hoy. Así que bueno, una carcajada. Nos reímos mucho y pude también, a través de esa anécdota, ese llamado vino por esa anécdota, ¿no? Me dijo, porque también me cuenta, ¿no? Que él me tenía en un momento me tenía que llamar, él tiene una lista armada de las personas que tiene que ir llamando, en las cuales tuvo contacto durante su vida. La verdad que esto también es muy de él, ¿no? Es algo terrible y la verdad que bueno, está bueno también contarlo porque describe un poco lo que es él como persona, ¿no? Un tipo que si bien estuviste en un momento, 6 meses en su vida, el tipo te tiene ahí agendado para llamarte en algún momento y para saber cómo estás. Creo que es algo muy importante. Me dice, pero se adelantó porque la verdad que me di cuenta que esto hizo que yo lo tenga que llamar mucho antes de lo que tendría que haberlo llamado, me dice. Así que bueno, nada, otra cosa muy loca de él y pude realmente agradecerle todo lo que hizo y todo lo que me pudo dar como profesional y como persona. Pude agradecérselo y estando fuera del ambiente del fútbol, no teniendo nada que deberle ni pidiéndole ningún tipo de favor, creo que era el momento justo, ideal para poder conversar con él y tener esa charla de cierre que hasta este momento me emociona, ¿no? Claro, la verdad que tremendo, bueno, de parte un gesto impresionante que decís de tener una lista de jugadores que tiene que llamar, o sea... Y no solo de jugadores, o sea, es una lista, debe ser interminable, de gente que lo ha ayudado, de gente que ha
caminado con él en algún momento, de que lo ha tenido como futbolista, como médico, como parte del cuerpo técnico, o sea, la verdad que conozco amigos en común y bueno, tengo esto también, ¿no? De que él ha hecho amigos de repente, de la nada, en Brasil, y bueno, tramité un amigo de estos de Brasil en común, que no teníamos nada que ver una cosa con otra, pudimos volver a contactarnos porque el teléfono mío se lo pasa un amigo en común, yo sin saberlo. Entonces creo que estas cosas hacen también a la grandeza de Marcelo, ¿no? Lucas, y ahí, bueno, Marcelo después agarra selección, empieza el proceso mundialista hacia Corea-Japón. Estabas en un rendimiento alto y daba la sensación que podías ir, ¿no? ¿Sentiste esa chance cercana? Sí, no solo la sentí, sino que también sabía que estaba en la lista de convocados para el Mundial. Pero bueno, el último partido con Lazio, los jugadores que ya eran titulares, como el Cholo Simeone, el Piojo López, bueno, estaba Hernán Crespo, Perón, los últimos 2 o 3 partidos con Lazio ya no los venían jugando y tuve la desgracia de sufrir la fractura de una costilla justo el último partido, la semana previa a que den la lista del Mundial, y me perdía un mes parado y no llegaba a hacer ni siquiera una pretemporada para el Mundial. Así que bueno, lo importante fue el llamado de Claudio Vivas en ese momento, que tuvo un gran gesto también, ayudante de Marcelo y Luchito Torrente, 2 grandes personas que también hicieron y hacen que ese Marcelo Bielsa de Vélez y de la selección tuviera también tanto éxito. Nada, consolándome y bueno, respondiendo un poco a estas preguntas que yo tenía, si iba a ir o no al Mundial. Así que bueno, me quedé en la puerta por esa lesión y nada, después pasó lo que pasó, ¿no? Lamentablemente. Siempre me pregunté qué hubiese pasado si no me hubiese lesionado, hubiese estado. Quizás no, el destino hubiese sido otro, pero bueno, el destino está escrito, como siempre decimos, y no tenía que estar en ese Mundial tampoco. Lucas, y bueno, en camino al Mundial 2006 también alcanzás un rendimiento muy alto, campeón con Vélez, con participación muy importante, y también daba la sensación que estabas ahí por rendimiento, sobre todo para jugar. También una situación parecida. ¿Qué pasó ahí? Y ahí fue un tema más político, lamentablemente. Hoy lo puedo contar un poco más, el tema con Gámez y Grondona, la pelea eterna entre ambos por el tema de AFA, y bueno, por ahí los que estábamos en ese momento en Vélez, se nos complicaba un poco más estar más cerca de la selección. Y bueno, recuerdo que fui a jugar en un partido con México en Estados Unidos, donde José Peckerman, que era el técnico, nos llevó a todos, y yo estaba jugando delantero y me puso de 4. Entonces recuerdo que en el entretiempo le digo a José, sacame, porque no te sirvo ni a vos, no me sirve a mí, no le servimos a la selección. Digo, quédate tranquilo, que no, yo soy una persona de bien, entiendo las situaciones, y bueno, nada, quedó trunca también esa prelista para el Mundial 2006, en el cual también tenía todas las chances, ¿no? Yo venía de salir campeón con Vélez, jugando como delantero, como segunda punta, y José me pone como marcador por derecha. Nada, no recuerdo el nombre del mexicano en ese momento, que jugaba por izquierda, pero no sé, me pegó un paseo, venía como trompada, y yo hacía ya 2 o 3 años que no jugaba ni de carrilero siquiera. Así que bueno, duré ese medio tiempo y nada, por una cuestión lógica de respeto hacia la camiseta y hacia la selección, no iba a cumplir o no iba a tener un lugar, ocupar un lugar en el cual le haga mal primero a la selección nacional, y después que no me servía a mí como futbolista, ¿no? Ya no jugaba en ese sitio. Entonces fue un poco, entre comillas, un común acuerdo de decirle a José que no iba a poder participar si él tenía la idea de hacerme jugar como lateral por derecha, ¿no? Que ya no estaba en mi juego, y que no podía ayudarlos desde ese punto. Lucas, este tipo de cuestiones, bueno, que lamentablemente la termina pagando el jugador y excede a lo futbolístico en sí, te terminaron desgastando porque te retirás joven, digamos, para lo que es la vida útil del futbolista. Quizás fue eso lo que te cansó también del ambiente. Sí, el ambiente, obviamente, como se ve y como se aprecia, si bien es muy hermoso, es muy hostil y muy dificultoso, con muchas presiones, con muchas injusticias, donde uno se prepara 100% para poder estar, y quizás porque no perteneces al club, o porque hicieron mal un negociado, o porque tienen que vender a otro futbolista, o porque hay un montón de cuestiones internas en las cuales tienen que poner en imagen a otro jugador para la venta. Es un poco lo que le pasa a Colapinto hoy en la Fórmula 1, ¿no? Lo estamos viendo comparándolo un poco con eso. El fútbol es un negocio muy, muy grande, con el que
que genera muchísimo dinero y a veces te toca ganar y a veces te toca perder. Y cuando te toca perder es muy doloroso porque vos sabés que estás, que podés jugar, que podés rendir y cuando se te cierran las puertas y cuando no tenés chance o te bajan las chances, se complica mucho más aún. Y eso hace que hizo que me vaya desencantando del fútbol, que me retire y que me duela tanto, que estuve casi más de 10 años sin mirar un solo partido de fútbol. Lo escuchaba Matías Almeida el otro día también en la conferencia, ¿no? Y es literal, es algo que todos se creen que somos máquinas, que somos robots, que no tenemos sentimiento, que no sufrimos, que nuestra familia no sufre, que no sufrimos los agravios. Imagínate, no había redes sociales en mi época, si no quizás hubiese dejado a los 22, claro. Porque es algo muy doloroso, o tenía que estar ajeno a todo lo que son las redes, porque hoy imagínate que te ensuciaban antes desde cualquier punto de prensa, imagínate hoy con las redes sociales, ¿no? Que se escudan atrás hasta de nombres falsos, ni siquiera ponen la cara real ni el nombre real, y eso hace que las cosas duelan, porque uno esto lo hace con amor y como digo siempre, ¿no? Me comparo con los artistas. Nosotros somos artistas de un deporte en el cual la gente va a ver un espectáculo, pero lamentablemente en nuestro país se toma como algo de vida o muerte. Ocasiones que suceden con los barras, pasó ahora con Independiente, y bueno, y sigue pasando, y va a seguir pasando, y es tan grande todo eso y tan complejo que a uno como futbolista en un momento le hizo un clic y dije, a ver, estoy poniendo mi vida, estoy arriesgando mi vida dentro de una cancha porque el corazón no sabes cuándo se puede detener, el esfuerzo es sobrehumano el que hacemos dentro de una cancha, jugar más de 1 hora y pico al fútbol a un alto rendimiento, en el cual, si bien estás preparado, el motor se te puede apagar en cualquier momento. Y dije, ¿para qué? ¿Para quién? Y ahí fue donde tomé la decisión que me llevó 1 añito y medio, casi 2, de poder ir dejando de a poco y bueno, llegó un momento que los últimos partidos con Racing, ya habiéndolo sacado el descenso y estando en una posición muy tranquila, ya me vendaba o me ponía las medias y no me sudaban los pies. Ya no me sudaban las manos, no sentía adrenalina y dije, no me puedo engañar más, no, esto no sirve. Y eso también me lo enseñó Marcelo, ¿no? Es algo que Marcelo Bielsa, con una anécdota corta, me hizo entender en Vélez. Cuando salimos campeones en el 98, me acuerdo que Raúl Gámez en ese momento le ofrecía $2 millones para que vuelva a ser técnico de Vélez. Hay algo que no ganaba nadie en el fútbol argentino ni en 20 años. Y Marcelo Bielsa le dijo que no, adelante nuestro, y les dio el por qué no. Y la verdad que cuando Marcelo le da el por qué no, yo en ese momento dije, este tipo está loco, ¿no? Imagínate, 17 años, diciendo, flaco, te están ofreciendo 2 palos verdes, ¿qué estás haciendo? Y Marcelo le dice a Gámez, no voy a ser el técnico porque este equipo no va a pasar el puesto número 15 el próximo torneo. Gámez se queda y nosotros nos quedamos y no entendíamos la cuestión en para dónde quería apuntar Marcelo. La entendimos después de ese campeonato que terminamos creo que 16 o 17, porque Marcelo dijo, el equipo que ya salió campeón se va a relajar, veníamos con muchos campeones del mundo de ese Vélez, que ya venían en un punto máximo, ya para casi el retiro, con algunos jóvenes que empezábamos a surgir. Entonces digo, los pibes que subí yo, el primer año ganaron su primer campeonato. Los grandes que vienen ganando todo, venían con una sequía de hace 2 años, ganaron el último campeonato de su vida. Ya está, el próximo campeonato lo vamos a tirar a la basura. No tenía motivación el tipo. Y eso me hizo un clic y cuando tuve que decidir mi punto de culminación dentro del fútbol como profesional, como jugador futbolista profesional, pensé en todo eso y sentí literalmente que ya no tenía que ser, que ya estaba, que todas las cosas y las cuestiones extra futbolísticas me habían alejado mucho, ni que hablar pelear con las barras, que se te metían adentro del vestuario, llegar a entrenar y tener que lidiar por dónde entrar para ver que no nos golpeen, que no nos peguen un balazo, una cosa increíble que decía, ¿para qué? Con mi hijo recién nacido, el segundo, que tenía 8 o 9 meses, y me puse a pensar todo eso y bueno, dije, ¿cuánto más, cuánto menos? La verdad que bueno, es el punto final del fútbol, sumado a otras cuestiones que venían desde afuera, entonces decidí colgar mis botines y alejarme rotundamente del ambiente por una cuestión de que me dañó muchísimo en mi psiquis, ¿no? Claro.
es la verdad que ahora me imagino con redes sociales, porque pensaba, ¿no? Debutaste con 18 años, prácticamente la edad en que hoy Mastantuono se va a Real Madrid, a ese mundo gigantesco, las redes por todos lados, todas las expectativas con él, la comparación con Lamine Yamal, el futuro Messi, toda esa información, ¿no? Tiene que procesar un chico de 18 años. No, pobre, pobre. La verdad que es un garrón desde el primer punto, porque ya lo pusieron de titular el otro día con la selección y ya empezó gente a hablar y a especular. Y che, ¿y te parece que está para el Real Madrid? Che, ¿y te parece que todo sentado desde un banco, desde su casa, del sillón, con una panza de 7 metros, con anteojos largos, sin siquiera levantarse y agitarse, porque la verdad que todos opinamos del sillón y hay que callarse la boca, hay que respetar, hay que entender muchas cosas. Todos son directores técnicos, vos lo ves acá, los escucho por todos lados y toda la gente tiene y sabe todo. Les daría un mes nada más, no, una semana, ni siquiera un mes, dentro del ambiente del fútbol, a ver cuánto duran. Entonces, nada, si Mastantuono llegó al Real Madrid es porque se lo merece, flaco. Nadie llega al Real Madrid por llegar al Real Madrid. O sea, los de Real Madrid no son estúpidos, no hacen las cosas mal, no quieren perder dinero. O sea, algo tiene, algo le han visto. Y si todos hicimos la carrera que hicimos, por algo fue. Y si pudimos un poco más o pudimos un poco menos, bueno, circunstancias que por ahí en momentos pueden suceder. Somos seres humanos y siempre digo lo mismo, el que está atrás de una pantalla o que está mirándote por tele o que va a una tribuna y te grita fracasado. Yo cuando los escuchaba que gritarme fracasado, yo por dentro pensaba, flaco, me estás pagando la entrada para ver un fracasado. Entonces, ¿quién fracasa más ahí? ¿Vos que estás poniendo guita para verme jugar a mí? ¿O yo que estoy dentro de una cancha dando un espectáculo? Entonces, hay una cuestión en la Argentina de envidia, de celos y es una cuestión cultural, lamentablemente, que no nos damos cuenta de las cosas hasta que las perdemos. El Papa Francisco no fue un santo hasta que se murió. Maradona, más o menos dentro de todo lo tuvieron, pero bueno, con sus defectos y sus virtudes, lo mismo. A Messi lo criticaron, pero de una manera increíble hasta que no ganó un mundial. Y te puedo asegurar que en 2 o 3 partidos más, si Messi no rinde, lo van a matar de nuevo, lamentablemente, porque es la cabeza enferma del argentino en general, ¿no? De la gran masa de Argentina. Y bueno, pasa en la política lo mismo, entonces, viste, estás viendo que un tipo te está tratando de ayudar en el medio, bueno, con su defecto y con sus virtudes, porque todos tenemos defectos y virtudes. Sin ponerme de un lado o del otro, y por cuestiones que arman, que desarman, que se hacen, ¿no? Lo empiezan a matar. Entonces, no sé qué queremos. Hay que ver en definitiva, qué quiere el argentino, o ponerse en el lugar. Yo creo que falta eso, la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Flaco, agarrá y parate como director técnico delante de 20 tipos, 30 tipos profesionales, a ver si te da la cara para poder siquiera hablar. Yo creo que se cagan encima. Ni siquiera pueden decir hola, buen día. Entonces, no es fácil ser director técnico, no es fácil ser futbolista, no es fácil ser dirigente, no es fácil ser gobernador, ser presidente. La verdad que conlleva mucho a algo meritorio y lo que sí que, bueno, lamentablemente somos una raza complicada el argentino, ¿viste? Me incluyo también, porque he bestemeado y he puteado y he estado del mismo lado en muchos momentos, hasta que te pones a pensar y decís, ¿con qué necesidad? Si tenemos que disfrutar todo lo lindo de lo que nos pasa. Después lo vamos a extrañar, porque ya extrañamos a Di María, porque vamos a extrañar a Messi, porque vamos a extrañar a Scaloni, porque se va a extrañar todo eso que hoy nos está dando el fútbol. Como hoy te cruzan por la calle, che, loco, no, qué jugadores eran los de antes, los de hoy. Claro, éramos distintos, y el mundo es distinto, y nosotros jugamos de una manera y hoy se juega de otra, y nosotros entrenamos de una manera y hoy entrenas de otra. Y nosotros nos poníamos un tipo encima y subíamos un médano. Si hoy se le ponía un tipo encima a los futbolistas de hoy, lo rompes todo. Porque tienen otras características. Entonces, hay cuestiones de conceptos y cuestiones lógicas que hacen a la vida cotidiana que hicieron en algún punto retirarme del ambiente del fútbol. Y bueno, pasa en todos los ámbitos y va a seguir pasando, ¿no? Entonces, nada, y más donde hay dinero y mucha cantidad de dinero en el cual está basado en negocios, ¿no? El fútbol, claro. Un club es una fábrica de vender futbolistas, punto, no hay más. Agarro la materia prima, ¿qué es un futbolista? Lo formo, lo entreno, lo profesionalizo, lo hago una máquina, ¿para qué? Para que me dé guita cuando lo pueda vender. Y así mantengo toda la estructura social de un club. No es muy difícil, es 1 + 1 = 2, pero bueno, dentro de todo eso no somos celulares, no somos una máquina, somos seres humanos que tenemos sentimientos.
Entonces eso hizo que en algún punto no quiera hacer más ese robot y diga, no, mi familia está por delante, yo estoy por delante, y bueno, y no seré más futbolista, veré que soy el día de mañana, pero esto no lo quiero más para mi vida. Entonces ese fue un poco el alejamiento del fútbol y tan temprana edad, ¿no? Lucas, ahí, bueno, también joven, hablábamos ahí, llegás a Europa, a la Lazio, también un equipo grande, el fútbol europeo con megas estrellas. ¿Con qué te encontrás en Europa? ¿Con la Lazio, con la Liga Italiana? ¿Con qué te enfrentás? Mirá, me encuentro con la mejor liga del mundo en ese momento, era la Liga Italiana. Es como ver la Premier hoy. Creo que la mayoría de los capitanes de sus selecciones estaban ahí. Las transferencias más grandes se hacían ahí, donde había jugadores de la talla desde Ronaldinho, desde Cafú, bueno, como te dije, Verón, El Cholo, Marcelo Salas, Alessandro Nesta, Stam, Couto, Roberto Carlos. La Lazio era un equipazo, ¿no? El tema de Europa, ¿no? España también. El Real Madrid eran los Galácticos en ese momento. La Lazio, un equipazo en el cual jugamos Champions League con Real Madrid. Quedamos afuera por un gol. Entonces, jugar de venir con 20, llegar con 20 años y sentarme en la mesa con esos monstruos y jugar contra, como te dije, Zidane, Roberto Carlos, Cafú, Rivaldo, Del Piero, nada, Roberto Baggio, que yo lo veía en los mundiales, lo vi pateando penales a Goico ahí con Argentina. Entonces, nada, cosas que me han pasado, que solamente las sé y las sentí porque las pude vivir. Y a veces es difícil de explicarlas. ¿Cómo le explicás a alguien que estuviste jugando con esos monstruos, viste? ¿Y qué sentías? Y yo qué sé, era un éxtasis, un momento. Yo siempre lo comparo como cuando haces un gol, viste, eran situaciones en las cuales después eran cotidianas, ir a comer con el Cholo, con Verón, con Hernán Crespo, con el Piojo, conocer a las familias, los defectos y las virtudes de cada uno, los momentos lindos y los momentos feos. Me tocó vivir de todo, de festejar Navidad con el Cholo a terminar en una clínica todo, porque explotó unas bombas, le explotaron encima al Cholo y a un amigo, y tuvimos que terminar con mi viejo llevando a la clínica a todos. Así que vivimos todo eso, o sea, es parte del proceso de la vida, con las cosas lindas, hermosas, y con esas cosas que a veces no eran tan lindas, y acompañando, no sé, viendo hoy a los 3 hijos del Cholo triunfar y pensar que yo jugaba con ellos en el living de la casa tirando paredes, y hoy mandarles un mensaje y te contesten y que te reconozcan y que te recuerden con tanto cariño. Son las cosas más lindas, ¿no? El después, porque el durante uno a veces no se da cuenta, está en una burbuja que quizás no mide, que pasa rápido y que estás a una velocidad plena en la cual se hace difícil hasta salir porque te reconocen, porque a veces no buscas un poco de esa tranquilidad que hoy tenés y que por ahí por momentos también se extraña, esa locura, pero la verdad que me tocaron vivir momentos plenos de felicidad como persona, como futbolista profesional, y agradezco a todas las personas que han pasado por mi vida, porque todos me han enseñado de alguna manera a seguir haciendo las cosas de esa manera, y algunos a cambiarlas o no hacer otras cosas que quizás estaba haciendo mal, ¿no? O que la otra persona hacía mal. Bueno, y ahí en la Lazio te recuerdan mucho por ese famoso gol a la Roma, ¿no? En el clásico, con lo que significaba un clásico picante, ¿no? Sí, casualmente la semana que viene el clásico nuevamente, y bueno, todos los años me llaman para el clásico. 2 o 3 radios de Italia siempre están en comunicación, me piden de poder salir, de que recuerdan siempre ese gol. Fue un gol muy importante. Fue un derbi que, bueno, la Roma estaba ganando el título y nos daba la vuelta en casa. Fue uno de los derbis más importantes ese. Si perdíamos, era una catástrofe para la Lazio porque la Roma salía campeón. Entonces, era algo humillante. Y creo que, bueno, como digo siempre, ¿no? Uno hace todo para poder estar en esos lugares, para poder llegar a lugares así. Después, esa cuotita de suerte que tenés que tener, llamala a Dios, llamala energía, llamarla lo que cada uno quiera llamarla, para poder estar ahí en el momento justo y realizar la acción justa que dé el empate a un equipo que si perdía se terminaba todo y se armaba un desastre, porque también una catástrofe, ¿no? Imagínate que la Roma dé la vuelta en el Olímpico, era algo tremendo, y la verdad que bueno, frenar eso hizo que 25 años después sigan recordándome, siga yendo a Italia y sigan hasta comiendo en un restaurante, que la gente te mire y te diga, sos vos, ¿no?
y te puteen o te abracen, Claro. porque es así. Pero con buena onda, ¿no? Siempre con la mejor. Cuando ves un romanista, te empieza a putear en italiano, pero bien, con onda. Y después, si ves a un laziale, nada, te quiere pagar la comida, ¿me entendés? Me dice, no, Claro. pago yo, te ofrezco yo todo, gracias por ese gol, la verdad que fue increíble y bueno, son cosas que me sucedieron y que las llevo en el corazón para el resto de mi vida. Y ahí decías, Lucas, suerte, algo de Dios y demás, pero habilidad también, porque le pegás, es un golazo. Sí, yo digo que esto me lo enseñó Salvador Calvanese, el formador, uno de los formadores más grandes que tuvo Vélez Sarsfield, que descubrió a todas las figuras, o a la mayoría de las figuras campeones del mundo con Vélez y a muchos chicos que han llegado hasta hoy al club. Él falleció hace un par de años y la verdad, un tipo que cuando me vio me dijo, me llamaron a primera, me dice, mira, hay dos clases de futbolistas. Futbolistas que tienen el 95% de suerte y ponen un 5% ellos, y futbolistas que tienen un 95% de ellos y tienen el 5% de suerte, que tenemos que tener todos en la vida para estar en el lugar justo, en el momento justo y hacer la acción justa, que todos te vean precisamente en eso. Y a mí me tocó ser ese futbolista. Y él me dijo, vos sos de los futbolistas que ponen el 95% y tiene que tener indefectiblemente ese 5% de suerte, Dios, energía o lo que quieras, para estar en el lugar, en el momento y en la situación adecuada para que te puedan ver. Y eso fue lo que pasó, y me pasó no solamente en Vélez, me pasó en la Lazio, me pasó en la vida cotidiana, y me pasa en mi escuela formativa, porque yo lo bajo a eso y laburamos muchísimo, hacemos un laburo enorme, pero después tenés que tener esa cuota de suerte de encontrar a todas esas personas, o al profe justo, o a los padres justos, o al alumno justo que haga seguir creciendo lo que uno pone de su laburo, ¿no? Entonces, yo siempre me caracterizo por eso, por ser una persona que le meto mucho cuando laburo, un esfuerzo enorme, sea el laburo que sea, busco la perfección siempre y después rezo y pido de tener esa cuota de suerte que hay que tener para pegarla, nada más. Es así. Así que bueno, nada, un poco eso. Bueno, la verdad que sí, cuando estaba preparando la entrevista veía ese gol, es un golazo, tenés golazos en tu carrera, la verdad que hiciste varios. Te iba a Pocos pero preguntar buenos, también, dijo uno. ¿cómo? Pocos pero buenos, digo. No, hay lindos goles, hay lindos goles. Hay lindo, sí. Te iba a preguntar, Lucas, ahí, bueno, hablando un poco también de la vorágine del fútbol y todo, te tocó pasar por Boca, donde, bueno, el mundo Boca que se habla. ¿Ahí lo sentiste también de cerca todo esto? Sí, difícil. Un mundo muy complejo en el cual me tocó estar en una situación de las cuales expliqué. Boca me había hecho un contrato y la ganancia para Boca de mi venta en ese momento eran $200.000, no existía, y obviamente tenía futbolistas de la cantera que eran obvios que iban a estar por delante mío, como eran Tito Noir y Luquitas Viajes, ¿no? Dos excelentes compañeros, excelentes personas, pero bueno, obviamente eran de la cantera del club y si los vendían, capaz que salían 4, 5, 7, 8, 10 palos. Y la idea, como te digo, de un club es mostrar a sus futbolistas. Yo me había prestado a Boca durante primeros 6 meses, después me volvieron a renovar, antes de fallecer Pedro Pompilio me volvió a renovar el contrato, y la verdad que bueno, después me costó jugar por ese motivo, ¿no? Por una cuestión política que hacía de que si yo me mostraba y Boca es una vidriera enorme, como es para hundirte, es una vidriera enorme para resucitarte. Claro. Nada, ellos iban a apostar a jugadores de su cantera para poder sacar. Entonces, nada, me tocó esperar, ya más grande, ya con 27 años, ya con poca paciencia. Entonces un día lo agarro a Carlos y que le digo, Carlos, mirá, si la verdad no puedo jugar o se te dificulta ponerme, le digo, no me digas nada, quédate tranquilo, yo entiendo todo, pero no me cites más porque jugamos Copa, jugamos Recopa, jugamos. Y yo dormía en mi casa los jueves, le digo, para dormir en los hoteles y no jugar, o que me quieras poner vos, porque Carlos fue el primero en llevarme a Boca. O sea, cuando venía yo de vacaciones a Vélez, él estaba entrenando, Vélez en ese momento, él era el técnico de la primera y me decía, Lucas, algún día te quiero dirigir, algún día quiero dirigirte a vos. Ojalá ese día llegue, y bueno, llegó ese día en Boca, pero después no tuvimos la posibilidad de poder hacerlo por una cuestión más política que futbolística, ¿no? Y después, bueno, el mundo Boca es eso. Se decía que yo vivía lesionado, de que estaba mal, y después la gente cuando me veía entrenando y salía a firmar autógrafos, que estaba literal en media hora, 40 minutos firmando a la gente de Boca, era una locura. Algo hermoso que me pasó también en ese club. La gente me decía, loco, ¿por qué no te pones? ¿Por qué no jugás vos? ¿Por qué no? Y bueno, yo no podía explicar ahí las cuestiones políticas que sucedían en ese momento para que yo no esté jugando. Entonces, nada, y bueno, ya me va a tocar, ya voy a tener la chance.
hay muy buenos jugadores, y realmente eran muy buenos jugadores todos, entonces son cosas que pasan y que bueno, en un mundo Boca se magnifican, ¿no? Se hacen una bomba de tiempo en las cuales se hace a veces muy difícil poder desactivar. Entonces también ahí decidí correrme, irme para Racing, porque sabía que no iba a tener la oportunidad de poder mostrarme. Esa era la realidad. Y bueno, Boca, un plantel lleno de figuras y con todo lo que implicaba. Y se hablaba mucho del Riquelme Palermo. ¿Eso se veía en el vestuario o eran solo...? No, mira, las cosas del vestuario van a morir en mí siempre, como digo, ¿no? Son cosas que mueren en el vestuario, y todas las situaciones que viví, desde Vélez, que inicié en inferiores hasta el último día en Racing, van a quedar dentro del vestuario. Salvo que me hayan pasado a mí personalmente y las pueda comentar, como te digo, esto de una charla con Carlos Isquia, que no tiene nada de malo hoy, después de 20 años o 15 años que pasaron. Sabíamos que dentro de la cancha éramos un equipo y que todos íbamos para el mismo lado, y eso era lo más importante, y cada uno lo tenía claro. Entonces no había nada más para decir ni para hablar. El mundo Boca es eso, y el fútbol es eso. No, uno no es amigo de todos, todos no son amigos de uno, somos compañeros, y dentro de un ámbito laboral te tenés que llevar de la mejor manera y tirar todos para el mismo lado, porque si no, el equipo se hunde y el club se hunde, y eran jugadores los dos, ¿no? De los que me hablaste, recontra importantes, recontra referentes en ese momento, y dos jugadores que hoy uno es presidente de un club y otro es un gran técnico. Entonces, nada, son, para mí aprendí de ellos también, y sigo aprendiendo de ellos. Entonces, las cosas que han pasado, no solamente con ellos, sino todas las cosas que viví dentro de los vestuarios van a morir dentro de ese recuerdo hermoso. Por eso creo que los futbolistas tenemos eso también, ¿no? Del orgullo, pero de reservar un montón de cuestiones que hemos vivido y hemos pasado, porque eran parte de ese momento, eran parte de esa historia y parte de nuestro crecimiento personal y de nuestro amor por este deporte. Egos tenemos todos, tuvimos todos, defectos tenemos y tuvimos todos, virtudes tenemos y tuvimos todos. Así que cada cosa me la guardo para mí, y nada, es un poco esto más de lo que pueden imaginarse o lo que podrán fabular hoy de acá para adelante. Pero bueno, después todas las boludeces que también se hablan y se dicen y se cuentan, que no sé, que uno estuvo que yo en un momento estuve con Piazza, se hablaba que el otro estuvo con no sé, Caranta con Noir, y pelotudeces de ese género que no existieron nunca, que eso sí, a uno le da bronca porque la verdad ensucian a gente y no sabes la calidad humana de Mauri Caranta, de Tito Noir. Hablaban también de Carlos Isca con su hija, cuestiones aberrantes que la verdad eran boludeces y malinformaciones, pero nada, era solamente eso. Eso sí, por ahí molestaba y dolía, pero después el resto no. Bueno, Lucas, ahí, bueno, mencionábamos a Riquelme y a Martín. Desde lo futbolístico, me imagino que en el día a día sorprendían esos cracks, ¿no? Sí, no solamente Martín y Román, bueno, teníamos jugadores de la característica de Rodrigo Palacio, bueno, Seba Bataglia. La verdad que jugadores que nada, sumaban un montón dentro del fútbol argentino, eran jugadores que después, bueno, siguieron su camino, como lo hizo Rodrigo y demás, hicieron mecha en Europa, y la verdad que eran jugadores extraordinarios, ¿no? Todos exquisitos, un Boca que pudimos ganar ese torneo y también la Recopa, así que bueno, ese año en Boca con 2 títulos fue también importante. Si bien, como te mencioné antes, no jugué ni tuve la chance de jugar muchos partidos, pero bueno, estuve en todos los encuentros, estuve siempre con el grupo, y la verdad, a pesar de un montón de cuestiones, el grupo siempre espectacular, y quedé con mucha gente cercana siempre al club, ¿no? Y bueno, de ahí te vas a Boca, a otro grande ya para cerrar, que hablamos ahí la carrera en Racing, que bueno, llegaste a una parte complicada de la academia, ¿no? Volver a vivir otra presión, otro tipo de presiones, digamos. Terrible, presiones que no había sentido nunca, que era, bueno, luchar por no descender. Llegó justo con el empate ese con Belgrano de Córdoba, ¿no? Que hizo que la academia, siendo de primera, siga en primera división, pero arrancábamos con una cantidad de puntos por hacer al año siguiente, con muchas inquietudes, porque un Racing totalmente devastado, un club totalmente perdido estructuralmente, políticamente. Bueno, tomaban la posta ahí Molini y Podestá, dos personas que eran
integrantes de la presunta barra de ese momento. Y bueno, arrancaron como pudieron, tratando de convencer a la mayor cantidad de futbolistas posibles y fui parte de esa reestructuración de Racing que hoy vemos tener esos logros y esas glorias, ¿no? La verdad que me pone muy, muy feliz porque después de 3 o 4 años de haber estado en el club, tienen nuevamente otra vez el campeonato, empiezan a sumar y bueno, hoy Racing es otro club también modelo, ¿no? Sacó a Lautaro Martínez, después a De Paul, bueno, con el gran predio de Tita Matiusi que han armado, se volvió a reestructurar un club que estaba realmente cuando llegué devastado. En 2008 era el peor momento de Racing, después de ese sillazo a la línea y toda la confusión que hubo en ese momento. Bueno, Molini y Podestá se encargan de la primera tanda y después, bueno, Cogorno y los demás, Presidente Blanco, obviamente, y demás, hicieron grandísimo este club y hoy también, ¿no? Una gran persona como lo es Vilito, también al frente de esta institución, con amigos como Supulini, Seba Saja, ¿no? Personas que conozco muy bien, que tuvimos la posibilidad de jugar juntos, con Seba en el sub-20 en la selección, que salimos campeones en Mar del Plata, y bueno, con Suku también ahí en Racing, ¿no? Pasamos los peores momentos, ellos surgiendo recién como promesas, y yo ya como un futbolista experimentado, tuvimos la ardua tarea de mantener ese club a flote, que lo pudimos lograr, como te dije al inicio, y bueno, después Racing terminó de ser el club que tenía que ser, ¿no? Volvió a ser ese grande que fue durante un periodo muy importante de la Argentina y hoy vuelve a tener ese roce internacional constante que amerita no solamente el club, sino su gente también, ¿no? Lucas, ahí cuando pasan la parte tumultuosa, digamos, del descenso, llega Miguel Russo, alguien que conocía, y se arman un equipazo ahí también, ¿no? Biel, el Gio Moreno, esa camada de jugadores que vienen, se arma un equipo interesante. Y ya después de la tormenta, de la tempestad y poder haber rescatado puntos, llegan jugadores de mucha característica, ofensiva, de mucho juego, de buen pie y bueno, se empezó a formar ese gran equipo que después termina, como te digo, ¿no? 3 o 4 años después, creo que 3 años, terminan logrando el título nuevamente y bueno, de ahí en adelante volvió a tener nuevamente Racing su nombre bien en alto, ¿no? Que estaba bastante cascoteado por esos momentos y por ese entonces, y que si hubiésemos descendido hubiese sido una catástrofe, ¿no? Porque ya veíamos, como te dije, ¿no? Racing terminó un poco de acelerar ese retiro voluntario por una cuestión de que se hacía casi imposible sostener la cabeza por ir a hacer este hermoso deporte, por ir a trabajar de esto que somos nosotros los futbolistas. ¿Cómo lo ves, Lucas, hoy a Miguel? Bueno, un tipo resiliente, ¿no? Que ama el fútbol. O sea, se ve que él quiere estar en una cancha y es feliz ahí. No, lo veo como dije el otro día, lo veo como su vida, ¿no? Él entregó su vida al fútbol y tal es así que bueno, esa enfermedad que lo mantuvo muy mal, gracias al fútbol también él pudo ir sanando toda esa parte y hoy, si bien en su aspecto, ¿no? Por todo lo que pasó también, se ve bastante deteriorado o nos preocupa a veces, como pasó la otra vez, que por ahí se dormía o cerraba los ojos. Bueno, tenía también esta infección que después, gracias a Dios, también pudo sobrellevar y pasar. Nada, él es eso, vive del fútbol, plenamente para el fútbol y como dije, ¿no? Va a seguir hasta el último minuto de su vida dentro de una cancha de fútbol. Es lo que él eligió. Es lo que parte de su familia ya sabe, entonces conocerlo también me hace pensar eso, ¿no? Que es la vida, es el antídoto de él, estar dentro de una cancha de fútbol, es lo que lo mantiene aferrado a esta vida y en la lucha constante contra una enfermedad muy complicada, muy compleja, y que él no quiere dejar de pelear y de combatir, ¿no? Y el fútbol es ese antídoto que lo hace sentir vivo y lo hace sentir pleno. Bueno, Lucas, para no robarte más tiempo y bueno, agradeciéndote por esta charla futbolera que le llamamos, que bueno, es el fútbol en esencia. Siempre es lindo escucharlos, contar experiencias, anécdotas, lo que uno como aficionado sueña en algún momento, ustedes lo vivieron y siempre es lindo traerlo acá para que la gente lo escuche. Siempre cerramos con un ping-pong futbolero, preguntas y respuestas, así como pasando por tu carrera. Te pregunto, bueno, el compañero que te sorprendió en cancha por las cualidades técnicas, ahí mencionamos varios en
el trayecto de la charla. Para mí igual de los que más me sorprendió es Verón, Juan Sebastián Verón, era algo increíble. Vos ibas corriendo para adelante y la pelota de 45, 50, 60 metros te caía en el pie, o sea, te daba esos pases en profundidad que decías, loco, ¿cómo hace? Porque medía tu carrera, medía tu tranco y si no estabas vos, había otro en ese lugar y siempre te entregaba la pelota redondita y al pie y me sorprendió mucho eso, ¿no? Esos cambios de frente o buscarte desde 50, 70 metros y que la pelota vaya y te caiga la carrera te simplificaba un montón. Creo que para mí, de los que más me sorprendió, obviamente sacando a Leo Messi y a Diego Maradona, que tuve la posibilidad de jugar un partido con ellos, ese va Verón. ¿Y un socio? Ese jugador con quien te entendías, viste, de memoria, como se dice. Tuve varios, pero el que más me facilitó también las cosas fue Hernán Crespo. Hernán era de esos jugadores que te hacía un movimiento y vos ya sabías dónde tirarle la pelota. Él, si picaba el primer palo, se la tenías que pinchar al segundo. Si él se tiraba para el segundo, para atrás, era fuerte al primero porque él iba de atrás hacia adelante, entonces hacía el movimiento contrario y te solucionaba un montón al levantar la cabeza cómo tirarle el centro. Entonces lo encontraba siempre bien posicionado porque en ese momento yo jugaba de extremo, para mí el delantero era fundamental el movimiento porque depende del movimiento del delantero, tenía que ser el pase. Entonces Hernán era de esos jugadores que te hacía el movimiento contrario y hemos hecho varios goles así de esa manera, ¿no? Tirándole el centro atrás o pinchándose al segundo palo y él ahí en Lazio podía convertir con esa facilidad que tenía él para el gol. Un crack, Aldanito, como le decían. Un rival que te costó, viste, que te pegaba un poquito, que te tenía ahí. Mira, Apia era uno de sí, durísimo, Ganés la verdad era, que. ¿no? Ganés era un. Sí. Creo senegalés, sí. Senegalés. Durísimo, la verdad que era una roca. No era tan grandote, era más bien de contextura magra, pero una roca. Lo fui a chocar un día, me dije, bueno, lo tiro. Y reboté, parecía que había chocado contra un tren. La verdad que era uno de los futbolistas que más me costó. Y bueno, Roberto Carlos, ¿no? También un jugador impredecible totalmente, que bueno, si lo atacabas le costaba un poco, pero si lo dejabas que te ataque, el tipo era una maravilla, no, era casi imparable. ¿Un gol en tu carrera por lo lindo, por lo importante, por las dos? Mira, siempre digo mis 3 hijos, son los goles más lindos que pude hacer. Pero sacando eso, que es lo más importante, creo que el gol que le hice a la Roma, sí, para mí fue el más contundente, el del momento justo. Si bien tuve otros para clasificar a Vélez a Copa Libertadores, como con Rosario Central y otros goles importantes que he hecho a River y a Boca, pero creo que el de la Lazio fue el que más me marcó, sí. ¿Un referente futbolístico que tenías de chico, en quien te fijabas? Bueno, Diego era el amor de todos nosotros en esa época, como lo es hoy Leo Messi, ¿no? Creo que cualquier futbolista soñaba con ser él, llegar a ser él y bueno, después más reflejado en mí por características y todo fue el Cholo Simeone, que hizo una carrera muy similar saliendo de Vélez y demás, ¿no? Yendo a Europa. Entonces, Diego desde muy pequeño y después cuando empecé a mirar el fútbol y caí en Vélez y demás, el Cholo fue de esos futbolistas que me marcó también mucho mi carrera. ¿El mejor momento en tu carrera donde te sentiste en plenitud física, futbolística? Y fue cuando llegué a la Lazio, creo que fue el mejor momento. Y cuando volví a Vélez, ¿no? Fueron dos pasos importantes en mi carrera, donde sentí que en esos 2 o 3 años fueron una vorágine, ¿no? Que todo lo que hacía me salía. Pero aparte de ese Castromán de Vélez que se iba hacia la Lazio allá por el 2000, creo que el que volvió con mucho más temple, con mucha más confianza y ese Castromán del 2005 para mí fue el mejor de todos. La cancha más picante, como le llaman, esa que bueno, costaba la gente encima, puteando y como se vive acá. Mirá, me tocaron varias. La de Jujuy fue terrible. Jujuy es una cancha donde era terrible, es más, un asco, me escupieron, imagínate masticando coca, era una bala parecía. La verdad que tremenda y bueno, la cancha de Boca, ¿no? Por la cercanía de la gente también, la Bombonera. Me tocó de las dos maneras, de visitante y siendo local, pero bueno, de visitante, llegar a la Bombonera ya era
era un martirio, ¿no? Esas 2 o 3 cuadras que el micro se mete por la callecita donde está toda la gente de Boca, que te empujan el micro, te mueven el micro para los dos lados, te tiran botellazos, te hacen sentir ya terrible momento desde que estás llegando al estadio, ¿no? Entonces, y después, bueno, dentro de la cancha también, ¿no? Al no poder comunicarte, el ruido que se siente en cancha de Boca, al ser tan cerrada, ¿no? Y demás, se hace imposible poder hablar con tus compañeros. ¿En Tucumán jugaste, Lucas, contra Atlético San Martín? Sí, he jugado también canchas complejas, pero bueno, al ser un poquito más abiertas quizás no se sienten tanto, pero sí, son canchas que bueno, te hacen sentir la localía, ¿no? Claro. La gente se hace sentir y mucho. Un entrenador que te marcó, bueno, que hablábamos ahí de Marcelo. Sí, Marcelo para mí fue el número 1, después, bueno, Spalletti, el italiano, también Mr. Spalletti, que lo tuve en Udine por esos 7, 8 meses que estuve en Udine. La verdad que él me hizo encontrar esa nueva posición de delantero o segunda punta. Fue él quien me la descubrió y después, bueno, la repliqué acá con Fanesi y después Russo, ¿no? Con Mancini, Lucas, no te llevaste muy bien, ¿no? Había leído. Con el Mancho, no. La verdad que bueno, él estaba en un momento en el cual pasó de dejar de ser futbolista a técnico, era técnico y era también parte de política de la Lazio, y fue una mezcla de cosas que hicieron que no me llevé bien, temas políticos por un pase que no se hizo, no porque yo no quisiera, sino porque otro compañero no se quiso ir y nos íbamos los dos o se caía la operación, y bueno, la ligué por ese lado también, y después me vino a buscar, y cuando me vino a buscar me necesitaba y yo le corté la cara, le dije que no iba a jugar, que juegue él, que se ponga la camiseta él, porque yo me había dejado tirado 1 mes y medio. Y cuando me necesitó me vino a buscar desesperado. Y nada, yo era un pendejo todavía, tenía 25 años y la verdad que no me callaba nada, y bueno, se lo hice notar. Y nada, cuestiones que eran más que nada de fútbol, nada personal, pero distintos como personas, y nunca congenié demasiado. Él por ahí decía a veces una cosa y hacía otra, entonces nada, viste, eran cuestiones de piel. Y no me llevé muy bien, porque no podía trabajar con alguien que no comulgaba lo mismo que por ahí practicaba yo, ¿no? Claro, hiciste valer tus convicciones, pero está perfecto. Sí, quizás equivocado porque me tocó la salida también del club, pero yo lo sabía. Era o quedarme callado y esperar 3 años más cobrando ahí en la Lazio, no sabiendo hasta cuándo iba a estar él, o bueno, dar ese paso y sabía que Udine me quería porque Spalletti ya había hablado, como te digo, un técnico también con mucha palabra y un gran tipo, una gran persona, Mr. Spalletti, Luciano. Y bueno, nada, busqué más eso, ¿no? Busqué más seguir jugando, tener continuidad y no tanto quedarme a esperar que tenga la posibilidad o que Mancini me dé 1 o 2 partidos al año. La verdad que bueno, pasó un poco eso, ¿no? Me había dicho una cosa, después dijo otra, hizo otra, y al final le echó la culpa a la dirigencia y la dirigencia le echó la culpa a él, no se pusieron de acuerdo. Quedé en el medio de una situación nuevamente política que hizo que ya ahí empiece a ver el fútbol con ojos raros, ¿no? Pues quizás ahí donde empecé a sentir esas situaciones en las cuales decía, la puta madre, tengo todo para jugar, puedo jugar, y por unas cuestiones políticas no tengo la chance. Lucas, una camiseta que hayas intercambiado, que sea especial. Y tengo varias, pero bueno, la de Roberto Carlos para mí es algo muy loco porque me la pidió él. La verdad que él me pidió la camiseta a mí. Yo no me animaba, soy de esas personas que para pedir algo soy un desastre. O sea, no me gusta pedir nada, ni siquiera una camiseta. Es más, el único autógrafo que tengo es de Carlitos Balá, y me animé a pedírselo porque fue el ídolo de mi infancia, ¿no? Y vino una vez en un circo acá en Luján y me nombró él a mí. Yo estaba como espectador, no había dicho nunca nada que iba, y se ve que la gente que estaba con él en la producción le dijo, mira, estás en Luján, hay un futbolista que bueno, es de acá de la zona y te vino a ver, y el tipo me llamó al escenario y después le pedí un autógrafo, me hizo pasar atrás y a camarines y le pedí un autógrafo, pero fue la única persona, imagínate, no pido nada. Y Roberto Carlos pasó la situación de que terminamos el partido, la vuelta, nos había pasado de una situación que le tiraron una moneda en la Lazio y le pegaron en la cabeza al lado mío, le pegaron un monedazo en la cabeza, yo lo sentí el ruido,
y lo fui a asistir y nada, ¿viste? El tipo es como que ver esa solidaridad dentro de la cancha o qué. Al final vino y me dijo de cambiar la camiseta y no, se me cayó el mundo. Dije, este loco, esa humildad fue algo impresionante. Por eso creo que le doy mucho más valor a esa. Después tengo del Cholo, de Bati, de Nesta, de Stam, de jugadores de la hostia también, pero creo que la de Roberto por eso, ¿no? Y la del Milan de Nesta también, fue compañero mío en Lazio, y cuando salió campeón, justo salieron campeones con nosotros, terminó el partido y me intercambió la camiseta. Tener la camiseta del Milan campeón fue también algo impresionante, y de Nesta, ¿no? De un gran compañero, un gran amigo. ¿Una cuenta pendiente en el fútbol que te quedó? Y haber podido jugar para la selección mayor mundial, creo que fue algo que en 2 oportunidades tuve la chance, una por lesión y otra por cuestiones ajenas a lo futbolístico, que quedé afuera, pero creo que fue eso, ¿no? La cuotita pendiente que por ahí, si le preguntás a todos los futbolistas que no, o que tuvieron un paso en alguna eliminatoria o que tuvieron un paso por selecciones juveniles, salir campeón con la selección lo viví en una sub-20, pero no en una mayor, y creo que eso fue jugar el Mundial y poder obtenerlo. Para mí hubiese sido la gloria, ¿no? La gloria eterna como lo han logrado estos chicos, que para mí, como siempre digo, fui parte de un proceso en el cual hoy se obtuvo ese resultado. No importa los nombres, importa el proceso, que fue gigante. Lucas, un equipo que estuviste cerca de jugar y que no se terminó dando por distintos motivos. Varios. River, por ejemplo, fue uno. Racing en algún momento después pude jugar, pero River fue quizás el equipo que estuve ahí muy cerquita, muy cerquita, para poder estar, y no se pudo dar, ¿no? Acá del fútbol argentino. ¿Qué era, desde Vélez o...? Sí, desde Vélez. Desde Vélez. Sí, antes de irme al América de México, ahí en 2005, desde Vélez, River, bueno, nada, no se dio por una cuestión económica. Me convenía, obviamente, irme a México por una cuestión económica. Ni siquiera me convenía ir a River en ese momento por Vélez, ¿no? Me ganaba más dinero en Vélez que lo que iba a ganar en River. Claro. Bueno, ahí medio en ese momento estaba todo medio acordado, y después de la parte de dirigencia dijeron, sí, pero esto es River, te tenés que bajar los pantalones. Y dije, pará, flaco, yo estoy jugando en Vélez, por más que esto sea River, está todo bien, pero yo sé lo que valgo y tengo una oferta de México, entonces, y del América, ni siquiera de cualquier otro equipo. Le digo, está todo bien, es River, quédense con River. La verdad que fue así un poco la historia, y me fui a la América. Si no, hubiese jugado en River seguramente. Y bueno, la última, Lucas, ¿qué te dio y qué te quitó el fútbol? Me dio estatus económico, me dio poder conocer el mundo, me dio profesionalizarme, me dio una apertura de cabeza increíble. La verdad, me dio muchos amigos, muchos compañeros, buena gente, y también me dio todo lo otro, lo malo, ¿no? Las lesiones, bueno, entender un poco también, gracias a esas lesiones, quiénes son tus verdaderos amigos, en los momentos negativos, quiénes estaban a tu lado. Creo que bueno, me dio y me quitó también una parte importante, ¿no? El disfrute de la familia. Creo que el fútbol, si bien son pocas horas las que entrenamos, 1 hora y pico, pero después conlleva un entrenamiento invisible que nadie habla, muchas horas de concentraciones, muchas horas de análisis, muchas horas de perderte cumpleaños, fiestas, Día del Padre, Día de la Madre, fallecimientos, nacimientos. Creo que la parte de familia te hace perder un montón, pero bueno, siempre lo decía Bielsa también, ¿no? Para ser exitoso hay que dejar un montón de cosas de lado, y esa mayoría de cosas de lado que hay que dejar son sentimientos, ¿no? Son familia, son amigos, salidas a boliches, compartir hasta trasnoche, cosas que uno no podía hacer por una cuestión lógica que tenía de cuidados y de ser un profesional de élite. Entonces, un montón de esas cosas, anonimato, el fútbol también te lo quita. Así que bueno, pero en la balanza siempre saco lo positivo, ¿no? Siempre saco lo mejor, y obviamente el fútbol me dio muchísimo, y si lo tendría que volver a elegir, a pesar de que me he alejado por mucho tiempo y he vuelto y estoy dando vueltas todavía y demás, es esto, ¿no? Es parte de la vida de uno, es lo que elegí de cuando tenía 3, 4 años de edad. Ya mi cabeza sabía que era lo que quería, y bueno, toda esa lucha que tuve durante muchos años, no conocía la parte fea, la parte mala, pero bueno, es parte. Todo trabajo, toda cosa tiene su parte linda y su parte fea. La disfruté, y lo malo me hizo aprender y me hizo ser hoy la persona que soy también, ¿no? Bueno, Lucas, te agradezco muchísimo por el tiempo. Espero que te hayas sentido cómodo en esta charla futbolera. Para cerrar, ¿algún mensajito que les pueda dar a la gente que nos vea y nos escuche? Nada, ser un poquito más empático. Yo creo que eso es fundamental. No solamente en el fútbol,
en la vida. A nosotros nos pasa que en la escuela formativa nos enorgullecemos porque vemos y trabajamos con chicos con discapacidades y la verdad que la empatía es fundamental, la empatía de ponerse en el lugar del otro, estar en la posición del otro, sentir lo que siente el otro, creo que es lo que hace grande a una persona. No me gusta dar consejos, no soy de esas personas que me la creo, ni mucho menos, simplemente en mis casi 45 años de vida, lo único que sigo aprendiendo es siempre del otro, siempre del otro. El otro es mi hermano, es un par, no es mi enemigo, ni mucho menos, y con errores y virtudes como tenemos todos, hay que convivir. Y la convivencia y la empatía para mí es fundamental, y es lo que nos falta a todos los argentinos, esa empatía, ¿no? Es blanco-negro acá, Boca River, derecha o izquierda, Cristina o Milei hoy, ¿no? Ponele, o bueno, Axel hoy en este momento. Y no hay otra cosa, ¿no? Flaco, pará. Pueden convivir las dos cosas y las dos cosas no tienen ni la razón, ni las dos cosas son lo mejor, ni las dos cosas son lo peores. Todos tienen errores y todos tienen virtudes. Bueno, hay que empezar en eso, ¿no? A empatizar con el otro, a ayudarnos, porque realmente cuando queremos ser empáticos lo somos. Cuando hay un problema grave, alguna catástrofe, realmente los únicos que nos apoyamos, hablando políticamente, somos nosotros, los ciudadanos, que estamos ahí, que damos esa mano, que donamos y que ponemos hasta nuestro cuerpo a veces para ayudar al otro. Ni siquiera la política en general lo ha hecho nunca. Entonces, creo que esa empatía hay que empezar a tenerla constantemente, dejar de lado las discusiones boludas que hacen a peleas infantiles como de religión, fútbol o política, y empezar a ser empáticos en eso, porque después cuando no tenemos a alguien en nuestra familia o se nos va un ser querido, bueno, yo perdí a mi viejo hace 2 años, la verdad que se extraña mucho y uno a veces, si bien no me quedé con nada, siempre tiene esa sensación de que podría haber hecho algo más siempre, ¿no? Entonces, creo que eso es lo único que hay que valorar siempre. Bueno, Lucas, muchas gracias por el tiempo, por este lindo mensaje que diste al final y bueno, por toda esta charla futbolera. Fue un placer enorme y bueno, te mando un abrazo muy grande. Dale, gracias a vos y bueno, espero que le haya gustado la nota y que te haya servido, que es siempre lo más importante. Te mando un abrazo enorme y gracias por el espacio.